Mi nombre es Cristian Ríos y voy a hablar sobre el constitucionalismo liberal. El constitucionalismo liberal es una ideología de una sociedad política que se expresa a través de una constitución escrita, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario, integrándose estos actos en un sistema que busca asegurar la vida, la libertad y la propiedad del individuo. Pero antes de esto, definamos un poco qué es el constitucionalismo. El constitucionalismo es la aplicación ideológica racionalista al derecho público e implica esencialmente un intento de establecer el imperio de la ley con el fin de limitar el poder público, específicamente por medio de constituciones políticas. La ideología expresa el modelo ideal de la sociedad. Antes del capitalismo, lo que mandaba era la religión, siendo esta la que imponía las leyes y qué era lo correcto, qué era lo incorrecto. La sociedad actual es racional. Las ideologías actuales se fundan en la razón. Por esto mismo se van conformando leyes que delimitan y van formando qué es lo correcto y qué no, al mismo tiempo que van delimitando el poder que tienen nuestras autoridades. ¿Cuáles son los objetivos del constitucionalismo liberal? Este busca asegurar un sistema en el que se asegure la vida, la libertad y la propiedad del individuo. Ahora veamos cuáles son las características del constitucionalismo liberal. Una de sus características es la separación del poder público. Esta se refiere a que se separa en tres poderes: en el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El gobierno representativo. El pueblo en Bolivia, en los mayores de 18 años, eligen a sus representantes para que conformen el Congreso. Esto haciendo que las personas que se consideran aptas para el voto puedan llegar a elegir a sus representantes. La protección del individuo se lo realiza garantizando su vida, su libertad y su propiedad, y dividiendo sus derechos subjetivos en derechos políticos y derechos civiles, que son de los ciudadanos y las personas respectivamente. Separación del Estado y la sociedad. La sociedad es el conjunto de individuos con derechos naturales, y el Estado es la concentración de la fuerza colectiva para la aplicación y respeto de estos derechos. En esta etapa aparece el Estado gendarme, por el cual el Estado no se inmiscuye en la planificación de la economía. La economía es regulada por el mercado de la oferta y la demanda. La soberanía, que viene del latín superamus, que es señor supremo o poder supremo para un mandato. Esta reside en el pueblo, ya que nunca más está el rey. Esto se debe a que se busca encontrar una libertad en los individuos, haciendo que no haya alguien que mande sobre todos y tenga una palabra o visión de la decisión absoluta. En lo social podemos decir que en el constitucionalismo liberal el obrero o el trabajador puede vender al mejor precio lo que crea su trabajo, decidiendo cuánto se le paga y cuánto no. En lo económico, el Estado trata de no intervenir, además hay un respeto absoluto a la propiedad privada. En lo político, como ya se había dicho, aparece el Estado gendarme. Esto es que el Estado no se inmiscuye en los asuntos de los particulares, solo hace cumplir con los contratos de los individuos, es decir, con las leyes que se han puesto anteriormente. Relaciones entre el desarrollo industrial y democracia liberal. La relación está en el acceso democrático al consumo, en el acceso a puestos de decisión según las actitudes del individuo y en la libre empresa. Nadie puede detener la iniciativa privada, ni siquiera el mismo Estado. También se nos habla de la autonomía de la voluntad propia. Esta es la potestad que tienen los individuos para regular sus derechos y obligaciones, mediante el ejercicio de su libre albedrío, representada en convicciones o contratos que los obliguen con la ley misma, y siempre que lo pactado no sea contraria a la ley o a la moral del orden público o las buenas costumbres. Esto se nos hace referencia a que tenemos que cumplir nuestras propias obligaciones y lo que nos impone la ley, siempre y cuando éstas no lleguen a afectar a otra persona y tampoco sus derechos. ¿Qué nos habla el libre albedrío? Es el poder o capacidad del individuo para elegir una línea de acción o tomar una decisión sin estar sujeto a limitaciones impuestas por causas antecedentes, por la necesidad o por la predeterminación divina. Origen del constitucionalismo liberal. Este mismo ha sido definido como el ordenamiento jurídico con el que se dota a una sociedad mediante una constitución escrita. Ese texto, llamado por algunos ley de leyes, se convierte en la norma suprema de la legislación del país. Todas las demás leyes tienen un rango inferior y no pueden contradecir lo expuesto en dicha constitución. En el caso del constitucionalismo liberal, sus características incluyen el reconocimiento de la libertad, así como de la propiedad, sin que el Estado pueda limitar esos derechos, salvo en casos en los que choquen con los contratos o con los derechos de los otros individuos. Como antecedentes podemos decir que
Fue en Inglaterra donde se empezaron a dar los primeros pasos o indicios que conducirían al Estado constitucional. Durante el siglo XVIII los choques entre los reyes y parlamento fueron frecuentes, llegando a provocar 2 guerras civiles. El motivo de dichos enfrentamientos era la intención del parlamento de limitar el poder de los monarcas, mientras que éste pretendía salvaguardar su posición. Finalmente se elaboraron una serie de proclamaciones de derechos que efectivamente comenzaron a poner límites a lo que el rey podía hacer. En la Europa contemporánea, la relación contra el absolutismo se produjo en el siglo XVIII. Pensadores como Locke y Rousseau publicaron obras en las que colocaban a la razón por encima del mando divino, bajo el cual se legitimaban los reyes absolutos. De igual forma comenzaron a extender las ideas de igualdad, la libertad como derechos del hombre. Otro plazo claro y otro antecedente claro del constitucionalismo es la Revolución Francesa y la consiguiente Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recogieron esas ideas poco antes. La Revolución Francesa de los Estados Unidos también había incorporado algunos de los textos legales a la propia constitución de su país. A pesar de que en Francia las consecuencias en la práctica no se acercaron al constitucionalismo liberal, los historiadores consideran que la idea más importante fue considerar la necesidad de una constitución escrita.